Mis padres me humillaron en la boda de mi hermana llamándome mendiga ante su mirada burlona. No dije nada y me fui. Pero al día siguiente, en la bancarrota, volvieron rogando mi ayuda. Mi respuesta fue simple: los mendigos no pueden elegir. En el momento en que me acerqué a la entrada de la boda de mi hermana, mi propio padre extendió un brazo para bloquear mi paso. Antes de que pudiera siquiera decir su nombre, se volvió hacia los guardias de seguridad y dijo lo suficientemente alto para que todos los invitados lo escucharan: «Seguridad. Retiren a esta mendiga. No pertenece a gente decente». Todas las conversaciones a nuestro alrededor cesaron. Decenas de extraños me miraban como si fuera una indigente que se había equivocado de lugar. Miré más allá del rostro furioso de mi padre y encontré a mi hermana, Brooke, al otro lado del salón de baile, levantando casualmente una copa de champán de cristal con una sonrisa petulante, observándome ser humillada sin mover un dedo para detenerlo. En ese instante, me di cuenta de que no solo había perdido mi invitación. Había perdido a la familia que había pasado años tratando de recuperar. Lo que no entendía era por qué me odiaban tanto como para destruirme en público, o por qué menos de 24 horas después esas mismas personas estarían paradas en mi puerta llorando, desesperadas y suplicando algo que solo yo podía dar. Pero antes de contarles cómo ocurrió ese increíble giro, deben entender cómo mi propia familia me convirtió en la mendiga que estaban tan ansiosos por desechar. Mi nombre es Ashley. Tengo 29 años. Y hasta esa húmeda tarde de sábado de junio, todavía creía tontamente en el concepto del amor familiar incondicional. Estaba parada frente a la gran entrada de las exclusivas Magnolia Estates, un resort escandalosamente caro que atendía exclusivamente a la multitud de la vieja riqueza de la ciudad. El aire olía a jazmín en flor caro y pato asado de las carpas de Catherine. Llevaba un vestido de seda azul marino que me costó $1,200, cuidadosamente seleccionado para no avergonzar a mi madre. En mis manos, sostenía una pesada caja de regalo que contenía un par de auténticos candelabros de cristal Baccarat, un regalo de bodas de $2,500 para mi única hermana, Brooke. Apenas había pisado el impecable camino de piedra que conducía a la zona de recepción cuando un hombre grande con un traje a medida se interpuso en mi camino. Tenía un auricular y una placa con el nombre de Mark. Levantó una mano, su expresión educada pero firme. Me preguntó mi nombre. Cuando le dije que era Ashley, la hermana de la novia, su expresión educada vaciló. Miró su portapapeles, trazando un dedo grueso sobre una lista resaltada, y luego negó con la cabeza. Me dijo que no estaba en la lista de invitados aprobada y que tendría que pedirme que me retirara de la propiedad. Me reí. Fue una risa genuina y confundida. Le dije que debía haber un error. Soy la hermana de Brooke. Volé desde Chicago para esto. Pero antes de que Mark pudiera verificar su lista, una voz cortó el cálido aire de la tarde como una cuchilla helada. No hay error. Me giré y vi a mi padre, Richard. Llevaba un smoking que parecía demasiado impecable, su cabello plateado perfectamente peinado. No parecía feliz de ver a su hija mayor. Parecía aterrorizado de que alguien más pudiera ver a su hija mayor. Bajó los escalones de piedra, sus ojos buscando frenéticamente la terraza donde los ricos invitados de la familia del novio socializaban. Me agarró del brazo, sus dedos clavándose dolorosamente en mi piel, y me arrastró de regreso al estacionamiento. ¿Qué haces aquí, Ashley? Siseó, su rostro enrojecido por una mezcla de pánico y rabia. No estás invitada. No se supone que estés aquí. Las palabras no tenían sentido. Mi cerebro simplemente se negaba a procesarlas. Lo miré, sosteniendo la pesada caja de regalo plateada. Le dije que Brooke me había enviado un mensaje de texto justo ayer para confirmar mi asiento VIP. Le dije que mamá me había llamado 3 veces esta semana para recordarme que no usara blanco. La mandíbula de mi padre se apretó tan fuerte que pensé que sus dientes podrían partirse. Se inclinó cerca, su aliento con olor a whisky caro y menta. Te dijimos lo que necesitabas escuchar para que te mantuvieras alejada y no arruinaras el gran día de Brooke. La familia de Brandon tiene estándares. Son personas influyentes. No podemos tenerte apareciendo como una oficinista en apuros pidiendo limosnas o avergonzándonos con tu miserable estilo de vida. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Miserable estilo de vida.
pidiendo limosnas. Soy socia principal en una firma de gestión de activos comerciales en Chicago. Administro una cartera que vale millones. Pero para mis padres, que vivían y morían por el prestigio social falso, cualquiera que no usara llamativas etiquetas de diseñador o asistiera a galas de clubes de campo estaba por debajo de ellos. Debido a que elegí mudarme, vivir tranquilamente y construir mi riqueza en las sombras en lugar de alardear, ellos realmente creían que yo era un fracaso. Intenté hablar, pero mi garganta estaba dolorosamente seca. Miré por encima del hombro de mi padre. Arriba, en el balcón con vista a los jardines, allí estaba ella, Brooke, la niña de oro. Se veía impresionante con su vestido de encaje blanco hecho a medida. Estaba rodeada de las ricas hermanas de Brandon. Nuestras miradas se encontraron a través del césped. Por un breve segundo, pensé que podría saludar, podría bajar corriendo para salvarme de la crueldad de nuestro padre. En cambio, levantó ligeramente su copa de champán en mi dirección, la comisura de su boca se curvó en una clara sonrisa burlona. Luego me dio la espalda, riéndose de algo que dijo una de las damas de honor. No fue un malentendido. Fue una emboscada. Mark, el guardia de seguridad, se acercó, luciendo incómodo. Señor, ¿hay algún problema aquí? Le preguntó a mi padre. Mi padre me empujó hacia atrás, alisándose la chaqueta del smoking con manos temblorosas. Sí, hay un problema, escupió, alzando la voz lo suficiente para asegurarse de que el personal de ballet cercano lo escuchara. Seguridad, retiren a esta mendiga antes de que la familia del novio la vea. Está invadiendo la propiedad. Mendiga. La palabra resonó en el tranquilo camino de entrada. Mi propio padre me acababa de llamar mendiga en la boda de mi hermana. No grité. No lloré. Una calma extraña y espeluznante me invadió, el tipo de calma que precede a una tormenta devastadora. Miré el rostro desesperado y patético de mi padre. Miré el gran resort que sus mediocres ahorros de jubilación nunca podrían haber pagado. Miré el regalo de $2.500 en mis manos. Di un paso adelante, moviéndome tan deliberadamente que mi padre se encogió. Coloqué la pesada caja de cristal Baccarat en el soporte del ballet. El fuerte golpe de la caja al chocar contra la madera sonó como un mazo cayendo en un tribunal. Disfruta la boda, Richard, dije, mi voz apenas un susurro, pero firme como una roca. Le di la espalda. Caminé por el largo y sinuoso camino de entrada hacia mi coche de alquiler, la grava crujiendo bajo mis caros tacones. Me alejé, dejando el regalo atrás. Pero había una cosa que mis padres y mi preciosa hermana no sabían. Mi presencia allí no era el regalo más grande que acababan de perder. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso. No encendí la radio. Simplemente dejé que el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto llenara el espacio vacío en el coche. Había empezado a lloviznar, el cielo gris a juego con el peso pesado y frío que se instalaba en mi pecho. Mientras los limpiaparabrisas se movían rítmicamente de un lado a otro, me encontré deambulando por las polvorientas habitaciones cerradas de mis propios recuerdos, un museo de dolor que había pasado años tratando de ignorar. Al crecer, la dinámica en nuestra casa nunca fue un secreto. Brooke era el sol, y yo era solo el espacio oscuro y vacío contra el que se le permitía brillar. Mi madre, Eleanor, se creía una socialité de alta sociedad, aunque era solo una ama de casa de clase media, tratando desesperadamente de seguir el ritmo de los vecinos. Mi padre era un gerente de banco de nivel medio, obsesionado con su imagen. Juntos proyectaron todas sus grandes y delirantes ambiciones en Brooke, quien era hermosa, carismática y perfectamente dispuesta a desempeñar su papel. Yo, por otro lado, era demasiado práctica, demasiado directa, demasiado centrada en números y lógica. Era la niña invisible cuando las cosas iban bien y la chivo expiatorio definitivo cada vez que las cosas salían mal. Recuerdo que tenía 16 años, sentada en la mesa de la cocina, estudiando para mis exámenes finales de cálculo avanzado. Brooke, que tenía 12 años en ese momento, estaba haciendo un berrinche masivo porque había reprobado su examen de matemáticas de la escuela intermedia. Mi madre entró corriendo, ignorando mis notas dispersas, e inmediatamente me gritó. Culpó a mis hábitos de estudio.
Afirmó que el sonido de mis páginas al pasar era demasiado distracte para Brooke y que mi egoísta necesidad de ser una nerd estaba arruinando la confianza de mi hermana. Era absurdo, pero en su mundo, los fracasos de Brooke siempre eran culpa de otra persona, principalmente mía. Los recuerdos seguían destellando como viejos carretes de película dañados. El día que recibí mi carta de aceptación a una prestigiosa universidad con una beca académica completa. Estaba tan orgullosa. Pensé que por una vez me mirarían con los mismos ojos estrellados que reservaban para Brooke. Corrí a la sala de estar agitando la carta. Mi madre tomó el papel, lo leyó rápidamente y me lo devolvió sin una sonrisa. Bien, dijo secamente. Eso significa que no tendremos que gastar ni un centavo en tu matrícula. Podemos reasignar todo tu fondo universitario a la cuenta de la futura boda de Brooke. Va a necesitar un evento espectacular para atraer al hombre adecuado. Tomaron mi logro e inmediatamente lo convirtieron en un arma para el beneficio de Brooke. Me mudé a Chicago justo después de graduarme y nunca más les pedí un solo centavo. Trabajé jornadas agotadoras de 80 horas. Subí la brutal escalera corporativa de la gestión de activos comerciales. Traté con préstamos morosos, bienes raíces en dificultades y liquidaciones corporativas despiadadas. Era un trabajo seco y poco glamoroso del que mis padres no podían presumir ante sus amigos del club de campo. Así que, simplemente asumieron que yo era una empleada de bajo nivel en apuros. Nunca los corregí. Disfrutaba la paz que venía con ser subestimada. Pero el recuerdo que más me quemaba, el que me hizo apretar el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, fue la cena familiar de hace 6 meses. La noche en que Brooke presentó a Brandon a la familia. Brandon era el arrogante heredero de una supuestamente rica familia de bienes raíces local. Usaba mocasines sin calcetines, lucía un bronceado falso en pleno invierno y hablaba con un arrastre perezoso y practicado que gritaba derecho. Estábamos sentados en un restaurante de carnes demasiado caro. Brandon pasó la primera hora hablando de su handicap de golf y del yate de su familia. Finalmente, dirigió su mirada perezosa hacia mí. Miró mi sencillo vestido negro y mi falta de joyas ostentosas con evidente desdén. Entonces, Ashley, ¿exactamente qué haces en Chicago? Preguntó Brandon, girando su copa de vino. Brooke me dice que trabajas en una oficina. ¿Entrada de datos o algo así? Levanté la vista de mi bistec. Soy gerente de activos en dificultades comerciales, dije con calma. Manejo la reestructuración de deuda corporativa y la liquidación de garantías. Brandon soltó una fuerte y descarada carcajada. Oh, entonces eres una cobradora de deudas. Acosas a la gente por sus facturas de tarjetas de crédito vencidas. ¡Qué mono! Mi cara se enrojeció, pero antes de que pudiera defenderme, mi padre intervino, su tono goteando con un apaciguamiento nervioso. Ahora, Brandon, no la molestes. Ashley hace papeleo. Archiva cosas. No tiene cabeza para negocios de alto nivel y networking como tú. Es solo una empujadora de papeles, tratando de pagar el alquiler. Brooke se rió, apoyando la cabeza en el hombro de Brandon. Deja a mi pobre hermana en paz, cariño. No todos están hechos para las grandes ligas. Me senté allí masticando mi comida en silencio, tragando la humillación. Yo era socia principal. Poseía una participación significativa en el capital de mi firma. Mi patrimonio neto personal superaba los $8,5 millones. Podría haber comprado todo ese restaurante, despedido al personal y convertirlo en un estacionamiento sin sudar. Pero no dije nada. Les dejé tener su victoria hueca. Les dejé creer que yo era una campesina sentada a la mesa de la realeza. Pensaron que era una pobre y miserable cobradora de deudas. Tenían razón sobre la parte de la deuda. Simplemente no tenían idea de la deuda que yo era realmente capaz de cobrar. Llegué al estacionamiento de mi modesto hotel sin marca cerca del aeropuerto. La lluvia había arreciado, lavando el polvo de mi coche de alquiler. Me quedé sentada en el asiento del conductor durante mucho tiempo, escuchando el motor en ralentí, tratando de armar la masiva y compleja red de mentiras que me había llevado a este momento de máxima humillación. Durante los últimos 6 meses, había sido víctima de una maestría en gaslighting. Cada interacción, cada llamada telefónica,
cada mensaje de texto había sido cuidadosamente orquestado para mantenerme completamente en la oscuridad mientras se mantenía la ilusión de que yo era parte de la familia. Brooke había sido la actriz principal en esta enferma obra. Hace apenas 2 semanas, me había enviado mensajes de texto con fotos de arreglos florales. ¿Cuál te gusta más para los centros de mesa? ¿Las rosas blancas o las orquídeas? Quiero que todo sea perfecto. Tienes que estar allí temprano para ayudarme a prepararme, había escrito. Mi madre también había desempeñado su papel a la perfección. Me llamó repetidamente quejándose del costo del catering y recordándome que reservara mi propio vuelo y hotel porque el presupuesto familiar estaba muy ajustado pagando las extravagantes demandas de Brandon. No me importaba pagar lo mío. Simplemente estaba feliz de ser incluida. Quería ver a mi hermana casarse. Quería creer que, a pesar de toda la toxicidad, todavía teníamos un vínculo. Para hacer este viaje, me había sacrificado inmensamente. Había estado en medio de la negociación de un acuerdo de adquisición masivo por valor de más de $2 millones en Chicago. Mi socio comercial, David, me había advertido que ausentarme durante la fase final de la firma era arriesgado, pero le dije que la familia es lo primero. Le entregué las riendas, reservé un billete de primera clase de última hora, alquilé un coche premium y compré un vestido que ni siquiera me gustaba solo para satisfacer el estricto código de vestimenta de mi madre. Apagué el coche y entré al hotel, mi ropa húmeda por la lluvia. Una vez en mi habitación, tiré mi bolso sobre la cama y me hundí en el sillón barato de la esquina. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era una notificación de Facebook. Rara vez uso las redes sociales, manteniendo mi perfil bloqueado por razones profesionales, pero tenía una cuenta para seguir a parientes lejanos. Abrí la aplicación. La notificación era de mi tía Carol, la chismosa más notoria de la familia. Había etiquetado a mi madre en un álbum de fotos masivo titulado La boda del siglo. Había docenas de fotos. Brooke en su vestido, Brandon luciendo engreído. Mis padres radiantes de orgullo, posando con los ricos padres de Brandon. El lugar se veía impresionante. Pero fue el pie de foto en la foto del grupo principal lo que me heló la sangre en las venas. La tía Carol había escrito, «Qué día mágico para Brooke y Brandon». La unión de dos familias increíbles. Fue una celebración perfecta. Nota, para aquellos que preguntan, lamentablemente, Ashley no pudo acompañarnos hoy. Actualmente está recibiendo tratamiento por una grave inestabilidad personal y financiera. Pedimos sus oraciones por ella durante este tiempo oscuro, ya que la familia desea mantener la elegancia y la alegría de esta hermosa unión sin distracciones desafortunadas. Miré la pantalla brillante. Las palabras se difuminaron mientras una siqueninola de comprensión me invadía. Inestabilidad personal y financiera severa, distracciones desafortunadas. No solo me excluyeron. No solo me mintieron sobre las invitaciones. Habían fabricado activamente una historia repugnante y degradante sobre mi vida para proteger su propia imagen frágil. Me pintaron como una especie de degenerada inestable y arruinada que era demasiado peligrosa para ser permitida en público. Les dijeron a sus amigos, a su familia extendida y a los padres elitistas de Brandon que yo era un desastre financiero. Y usaron esta mentira para obtener simpatía, desempeñando el papel de los padres desconsolados y comprensivos mientras simultáneamente me prohibían la entrada a las instalaciones. Dejé caer el teléfono sobre la cama. La magnitud de la traición era asfixiante. Me habían manipulado para que comprara billetes, empacara mis maletas y volara por todo el país, sabiendo perfectamente que me negarían la entrada en las puertas. Querían que apareciera solo para tener la satisfacción enfermiza de cerrarme la puerta en la cara. Fue un abuso de poder, una declaración final e innegable de que yo no era nada para ellos más que la suciedad de sus zapatos. Me acerqué al espejo del baño. Miré mi reflejo. Mi maquillaje seguía impecable. Mi caro vestido azul marino estaba perfectamente planchado. No parecía una mendiga. No parecía inestable. Parecía una mujer a la que acababan de entregar la verdad más liberadora de su vida. No me amaban. Nunca lo hicieron. Y ya no les debía mi silencio, mi paciencia ni mi misericordia. Volví a coger mi teléfono. La tristeza había desaparecido. La confusión se había evaporado.
Lo que la reemplazó fue una claridad fría, aguda y calculadora. Querían jugar un juego de riqueza y estatus. Querían inventar una historia sobre la ruina financiera. Era hora de que les diera exactamente lo que pidieron. Veamos cuánto aman el concepto de inestabilidad financiera cuando lo tienen justo delante. Metí la mano en mi bolso y saqué la pequeña tarjeta de visita que Mark, el guardia de seguridad, me había deslizado en la mano justo antes de que mi padre me arrastrara. Tenía el logotipo de la empresa de seguridad y su número de teléfono directo escrito en la parte trasera. Miré los números por un momento antes de marcar. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz grave respondiera. Mark al habla. Mark, soy Ashley, la mujer que tu equipo acaba de echar de las Magnolia Stats. Hubo una fuerte pausa al otro lado de la línea. Pude escuchar los sonidos amortiguados de la recepción de la boda de fondo. Mire, señora, lo siento mucho. Solo estaba haciendo mi trabajo. Su padre fue muy explícito. Sé que estaba haciendo su trabajo, Mark. No estoy enojada con usted, dije, manteniendo mi voz firme y profesional. Pero necesito que me diga la verdad. Usted es un profesional. Maneja la evaluación de riesgos para eventos de alto perfil. ¿Quién dio realmente la orden de prohibirme la entrada a la propiedad? Porque mi padre no tiene autoridad para ordenar a un equipo de seguridad como el suyo. Otra larga pausa. Pude escucharlo alejarse del ruido, buscando un rincón tranquilo. Señora, esto es muy irregular. Podría perder mi contrato por discutir detalles del cliente. Le transferiré $5.000 a la organización benéfica que elija mañana por la mañana si me da una respuesta directa, respondí sin dudarlo. Me dedico a activos en dificultades y a mentirosos corporativos. Sé cuando alguien se esconde detrás de un intermediario. ¿Quién dio la orden? Un fuerte suspiro resonó a través del altavoz. No fue su padre. Fue la madre del novio, Brenda Corbin. Vino a nosotros hace un mes con una foto suya. Nos dijo que la novia tenía una hermana inestable que era una cazafortunas conocida. Afirmó que usted tenía un historial de aparecer en eventos familiares para acosar a los invitados por dinero y causar escenas violentas. Pagó por 2 guardias adicionales dedicados específicamente a vigilar el perímetro para usted. Dijo, y cito, no dejen que esa basura se acerque al día perfecto de mi hijo. Sus padres estaban en la habitación cuando ella dio la orden. Asintieron y estuvieron de acuerdo con todo lo que dijo. El silencio en mi habitación de hotel era ensordecedor. Brenda Corbin, la matriarca de la supuestamente rica dinastía inmobiliaria. Ella había ordenado mi expulsión, y mis padres, aterrorizados de perder su boleto dorado a la alta sociedad, habían firmado felizmente mi ejecución. Arrojaron a su propia hija debajo del autobús solo para asegurar un yerno rico. Gracias, Mark, dije en voz baja. Envíame el nombre de esa organización benéfica. Terminé la llamada y tiré el teléfono sobre la cama. El último y frágil hilo que me conectaba con mi familia se rompió. No había vuelta atrás. No había una reconciliación llorosa en nuestro futuro. Solo existía la brutal realidad matemática de causa y efecto. Me acerqué al pequeño escritorio del hotel, abrí mi maleta de cuero y saqué mi portátil de trabajo. Lo enchufé, la pantalla iluminando la habitación oscura. Me conecté a la VPN segura de mi empresa de Chicago. Como socia principal de DA Financial Holdings, tenía acceso ilimitado a múltiples bases de datos masivas, agencias de crédito y registros financieros de nivel profundo que los bancos normales utilizaban para evaluar el riesgo corporativo. Mis dedos volaron por el teclado. Si Brenda Corbin quería llamarme cazafortunas, necesitaba saber exactamente cuánto oro tenía realmente su familia. Escribí el nombre de la principal empresa de bienes raíces de la familia Corbin. El icono de búsqueda giró durante unos segundos. Cuando los datos aparecieron en la pantalla, mis ojos escanearon las columnas de números, los balances, las evaluaciones de riesgo y los pasivos activos. Dejé de respirar por un segundo. Me incliné más cerca de la pantalla, parpadeando con fuerza para asegurarme de que estaba leyendo los números correctamente. La gran familia aristocrática Corbin, la élite, la intocable dinastía de vieja riqueza de Boston, se estaba ahogando. No solo estaban en apuros, estaban sufriendo una asfixia financiera.
Su cartera de bienes raíces comerciales era un castillo de naipes construido sobre préstamos tóxicos y deuda apalancada. Varias de sus propiedades insignia estaban severamente bajo el agua, operando con pérdidas masivas. Pero esa no era la parte más interesante. Filtré la búsqueda para buscar sus líneas de crédito más desesperadas y recientes. Y ahí estaba. Un préstamo masivo de alto rendimiento en dificultades tomado exactamente hace 3 meses. Un préstamo puente desesperado para cubrir los extravagantes costos de su estilo de vida, y presumiblemente, esta ridícula boda. Hice clic en los detalles del préstamo, mi corazón latiendo a un ritmo lento y peligroso contra mis costillas. Leí los términos. Leí las tasas de interés. Y luego me desplacé hasta la sección de garantías para ver quién era lo suficientemente tonto como para copatrocinar un préstamo condenado para una familia en quiebra. Miré las letras brillantes en la pantalla. Una sonrisa lenta y escalofriante se extendió por mi rostro. El tipo de sonrisa que hace un depredador cuando la presa entra voluntariamente en la jaula y cierra la puerta detrás de sí. Había encontrado el punto de presión y era más hermoso de lo que jamás hubiera imaginado. Si estás esperando una escena en la que lloro en mi almohada y escribo una triste entrada en el diario, estás en el canal equivocado. Asegúrate de darle al botón de suscribirte porque la siguiente fase de esta historia es una lección brutal de por qué nunca, jamás, debes humillar a la persona que sabe leer tus extractos bancarios. Antes de ejecutar la estrategia que se estaba formando en mi mente, había un asunto personal que necesitaba resolver. Necesitaba cortar los lazos físicos. La recepción de la boda duraría hasta la medianoche, lo que significaba que la casa de mis padres estaría completamente vacía durante el resto de la tarde. Me cambié el vestido de seda azul marino, lo empaqué cuidadosamente en mi maleta y me puse un par de jeans sencillos y un suéter negro. Conduje el coche de alquiler al afluente suburbio donde crecí. El vecindario era tranquilo, bordeado de imponentes robles y céspedes bien cuidados que costaban más de mantener que los coches de la mayoría de la gente. La casa de mis padres, una impecable colonial blanca con contraventanas negras, estaba perfectamente situada al final de una calle sin salida. Parecía una foto de una revista, proyectando una imagen de riqueza generacional estable. Sabiendo lo que ahora sabía sobre su realidad financiera, la casa parecía una broma patética. Saqué mi vieja llave plateada de mi cartera. La sentí pesada en mi palma. Caminé por el camino de ladrillos, inserté la llave en la cerradura y abrí la pesada puerta de madera. La casa olía a ambientador de vainilla y pulidor de muebles. Estaba en silencio absoluto. Caminé por la impecable sala de estar, pasé el gran piano que nadie sabía tocar, y me dirigí directamente por las escaleras alfombradas al segundo piso. Iba a mi antiguo dormitorio de la infancia. Quería empacar mis pocos objetos sentimentales restantes, algunas fotos antiguas, un collar que me dejó mi abuela, mis trofeos de debate de la escuela secundaria. Abrí la puerta de mi habitación. Me detuve en el umbral, mi mano congelada en el pomo de latón. La habitación era irreconocible. Mi cama había desaparecido. Mi escritorio había desaparecido. El papel tapiz azul pálido que había elegido cuando tenía 12 años había sido pintado de un blanco estéril. Todo el espacio se había convertido en un enorme vestidor y tocador para Brooke. Estanterías hechas a medida revestían las paredes, llenas de filas de zapatos de diseñador, bolsos caros y vestidos de colores pastel. Un enorme espejo de tocador con luces brillantes al estilo de Hollywood dominaba la esquina donde solía estar mi estantería. Era una vanidad santificada. Habían literalmente borrado mi existencia de la casa para hacer espacio para el excesivo armario de Brooke. Entré lentamente en la habitación, mis pasos amortiguados por la lujosa alfombra blanca. Sentí una extraña insensibilidad. Abrí uno de los grandes cajones incorporados en la parte inferior de la estantería. Estaba lleno de la ropa de ejercicio desechada de Brooke. Revisé el siguiente cajón. Vacío. Revisé el suelo del armario. Nada. Salí de la habitación y fui por el pasillo a las escaleras plegables del ático. Subí al espacio polvoriento y mal iluminado. En la esquina más lejana, empujada detrás de cajas de viejas decoraciones navideñas y sillas de jardín rotas, encontré una única caja de cartón maltratada con mi nombre escrito con la letra afilada e impaciente de mi madre, basura de Ashley.
Saqué la caja debajo de la única bombilla desnuda que colgaba de las vigas y abrí las solapas. Dentro había un caótico desorden de toda mi infancia. Mi diploma de escuela secundaria estaba doblado por las esquinas. Mis medallas de matemáticas del campeonato estatal estaban enredadas en una bola de viejos cables de carga. Una fotografía enmarcada de mi abuela y yo, la única persona en esta familia que realmente me amó, estaba en el fondo. El cristal estaba roto por la mitad. No solo habían guardado mis cosas, las habían tirado como basura. Mis logros, mis recuerdos, mi propia identidad fueron empujados a un rincón oscuro para que Brooke pudiera tener más espacio para sus zapatos. Metí la mano en la caja y saqué la fotografía rota de mi abuela. Le quité el polvo del cristal y la apreté fuerte contra mi pecho. Era lo único en esa caja que valía la pena guardar. Miré las medallas de matemáticas. Miré el diploma. No los necesitaba. Sabía lo que había logrado. No necesitaba su ático polvoriento para validar mi valía. Dejé la caja abierta, dejando las medallas y los papeles para que se pudrieran con el calor. Bajé la escalera, mi corazón completamente desprovisto de cualquier calor persistente por las personas que poseían esta casa. Bajé a la inmaculada cocina. Tomé mi vieja llave plateada de la casa y la coloqué directamente en el centro de la enorme isla de mármol. Luego metí la mano en mi cartera. Saqué un billete nítido de $1. Coloqué el billete de $1 ordenadamente junto a la llave. Era un mensaje silencioso, una transacción final. Me llamaron mendiga. Afirmaron que estaba en la indigencia, así que les dejé una limosna. $1 para su imperio en ruinas. $1 para mostrarles exactamente cuánto valía para mí su falso amor. Salí por la puerta principal y la dejé cerrarse detrás de mí. La cerradura hizo clic con un sonido agudo y definitivo. No miré atrás a la casa colonial blanca. Subí a mi coche de alquiler, conduje directamente al aeropuerto y reservé el siguiente vuelo disponible de regreso a Chicago. Cerré los ojos mientras el avión despegaba, sintiendo el empuje de los motores alejándome del páramo tóxico de mi pasado. Me sentí más ligera. Las cadenas de la obligación familiar se habían ido. Pero el verdadero juego aún no había comenzado. Cuando aterricé en Chicago, mi socio, David, ya había ejecutado una maniobra que cambiaría la trayectoria de todas nuestras vidas para siempre. Entré a las elegantes oficinas de paredes de cristal de Da Financial Holdings a las 8 de la mañana del lunes. Había dormido 4 horas y tomado 3 tazas de café negro. Pero nunca me había sentido más energizada en mi vida. Las vistas panorámicas del horizonte de Chicago se extendían detrás de mi enorme escritorio de roble, un recordatorio silencioso del imperio que había construido con mis propias manos. Mi asistente me entregó un espresso fresco mientras me sentaba. Un minuto después, la pesada puerta de cristal de mi oficina se abrió y David entró. David era un estratega financiero brillante y despiadado de unos 50 años con ojos penetrantes y una mente como una trampa de acero. Había sido mi mentor cuando empecé, y ahora éramos socios iguales. Dejó caer una gruesa carpeta de cuero sobre mi escritorio. Me pediste que investigara las carteras de deuda regionales que nuestra firma estaba considerando adquirir de los bancos de la costa este, dijo David, sentándose frente a mí. Específicamente me pediste que señalara cualquier paquete comercial tóxico y de alto riesgo que se originara en el área de Boston. Di un sorbo al espresso. ¿Y qué encontraste? David sonrió. Una expresión afilada y depredadora. Golpeó la carpeta de cuero. Es un baño de sangre allí. Los bancos locales están tratando de deshacerse de millones en deuda comercial incobrable antes de que termine el trimestre. Pero hay un paquete específico que creo que encontrarás increíblemente fascinante. Se llama el Proyecto Comercial Corbin. Abrí la carpeta. La primera página era un resumen ejecutivo de un préstamo corporativo masivo. El prestatario era Corbin Real Estate Holdings. El monto principal era asombroso, $4.5 millones. Escaneé los términos, mis ojos moviéndose rápidamente sobre la letra pequeña. La familia Corbin había tomado este préstamo para mantener a flote sus propiedades comerciales fallidas y para mantener su estilo de vida lujoso.
Pero debido a que su calificación crediticia era basura y sus propiedades estaban perdiendo dinero, ningún banco de buena reputación les daría un préstamo estándar. Se habían visto obligados a tomar un préstamo de alto rendimiento en dificultades de un prestamista en la sombra. La tasa de interés era un paralizante 18%. Era una sentencia de muerte financiera, pero un préstamo de ese tamaño con tanto riesgo requiere una garantía sustancial, dije, mirando a David. Los Corbin no tienen la liquidez para esto. Sus propiedades ya están sobreapalancadas. ¿Qué usaron para asegurar los 4.5 millones? David se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Mira la página 4, sección B, los garantes secundarios. Pasé las páginas. Mi dedo trazó la lista de activos puestos como garantía y luego mi dedo se detuvo. La respiración se me cortó. Miré los nombres impresos en blanco y negro en el documento legal oficial. Richard y Eleanor, mis padres. Leí el párrafo 3 veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Para asegurar el préstamo para la familia de Brandon, para garantizar la riqueza y el estatus de su precioso nuevo yerno, mis padres habían consignado la deuda de 4.5 millones de dólares. Habían prometido legalmente su inmaculada casa colonial blanca, sus cuentas de jubilación y cada activo líquido que poseían como garantía. Habían apostado literalmente toda su existencia en la estabilidad financiera de un chico arrogante y perezoso de familia adinerada cuya familia estaba secretamente en bancarrota. Hipotecaron sus propias vidas para comprarle a Brooke un cuento de hadas falso. Fue el descubrimiento más ridículo, poético y agonizantemente irónico que jamás había hecho en mi carrera profesional. Me echaron de una boda porque pensaron que yo era una carga financiera. Me llamaron mendiga. Mientras tanto, habían entregado todo su futuro para mantener a flote una dinastía en quiebra solo por las apariencias. Están incumpliendo, dijo David en voz baja, interrumpiendo mis pensamientos. La familia Corbin ha incumplido sus 2 últimos pagos trimestrales. El prestamista en la sombra está en pánico y tratando de vender el paquete de deuda a empresas como la nuestra por una miseria antes de que todo vaya a la ejecución hipotecaria. Si compramos este paquete, asumimos el control total de la deuda. Nos convertimos en los acreedores principales. Tenemos todas las cartas. Cerré la carpeta de cuero. El cuero se sentía fresco contra mis palmas. Miré por la ventana la extensa ciudad. Pensé en la sonrisa de Brooke. Pensé en la mano de mi padre magullando mi brazo mientras me arrastraba. Pensé en el billete de $1 sentado en la isla de mármol de la casa que ya no poseían realmente. David, dije, mi voz extrañamente tranquila. Quiero que nuestra firma compre el paquete de deuda del proyecto comercial Corbin. Quiero que se ejecute hoy. David levantó una ceja. Ashley, desde un punto de vista puramente comercial, este es un activo tóxico. Los Corbin no tienen efectivo. Los garantes secundarios, tus padres, no tienen suficiente patrimonio neto para cubrir un impago de 4.5 millones de dólares, incluso si liquidamos su casa. Tendremos una pérdida en esta adquisición. Lo sé, respondí, encontrando su mirada. Por eso la firma no lo compra. Lo estoy comprando a través de mi holding personal. Pagaré en efectivo. Quiero que la deuda se transfiera completamente a mi nombre. David me miró fijamente durante un largo momento. Conocía mi historia. Sabía por qué había volado a Boston, y sabía por qué había regresado temprano. Una lenta y comprensiva sonrisa se extendió por su rostro. Se puso de pie y se abrochó la chaqueta del traje. Haré que el equipo legal redacte los documentos de adquisición de inmediato. Al final del día hábil, usted será la única propietaria de su deuda. Será su peor pesadilla. Gracias, David, dije mientras salía de la oficina. Me recliné en mi silla y coloqué mis manos sobre la carpeta. Brooke quería una boda perfecta. Mis padres querían comprar su entrada a la sociedad de élite. Obtuvieron exactamente lo que querían, pero la factura estaba a punto de llegar. Y la persona que cobraba la deuda era la misma mendiga que habían ordenado a la seguridad que arrojara a la basura. Gracias por ver la primera parte de la historia. Por favor, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y deja un comentario con el nombre de la ciudad donde vives.
Cada comentario ayuda a que el vídeo llegue a más espectadores. Muchas gracias. Pasaron 3 meses. La transición del calor húmedo de un verano en Chicago a los vientos fríos e implacables del otoño reflejó el cambio dentro de mi propia mente. No perdí el tiempo llorando por la familia que había perdido. En cambio, me sumergí en el mundo meticuloso, frío y bellamente lógico de la gestión de activos corporativos. Había comprado el paquete de deuda comercial de los Corbin. El lazo de $4.5 millones ahora descansaba seguro en mis manos, escondido detrás de un laberinto de empresas fantasma y acuerdos de confidencialidad. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que se ahorcaran, y no me defraudaron. Mantuve un ojo cercano en las redes sociales de Brooke. Estaba viviendo el sueño absoluto, o al menos la versión fuertemente filtrada y desesperadamente curada de uno. Publicaba actualizaciones diarias de su luna de miel de un mes en las Maldivas. Había un sinfín de fotos de ella y Brandon chocando copas de champán caras en las cubiertas de bungalows privados sobre el agua. Publicaba vídeos de tours en yate privado, compras de diseñador en París en su camino de regreso a los Estados Unidos y cenas de camello que costaban más que mi primer coche. Los subtítulos eran siempre la misma basura predecible. Tan bendecida de estar casada con mi alma gemela. Viviendo la buena vida con mi increíble esposo. All Money Luxury Lifestyle Forever Corbin. Miraba esas fotos mientras estaba sentada en mi oficina bebiendo café negro y simplemente sonreía. Sabía exactamente cómo se financiaban esos viajes lujosos. Estaban financiados en su totalidad por tarjetas de crédito de alto interés y los últimos vapores restantes del préstamo depredador que mis padres habían copatrocinado tontamente. Brooke estaba construyendo un castillo sobre una base de arenas movedizas y estaba demasiado obsesionada con su propio reflejo como para notar que el suelo se hundía bajo sus pies. De vuelta en Boston, mis padres estaban jugando su propio patético juego de pretender. Mi madre, Eleanor, actualizaba su estado de Facebook semanalmente, presumiendo del increíble matrimonio de su hija con la élite dinastía Corbin. Publicaba fotos de sí misma asistiendo a almuerzos benéficos locales, vistiendo nuevos abrigos de diseñador que no podía pagar, tratando desesperadamente de proyectar la imagen de una matriarca rica y segura. Nunca me mencionó, ni una sola vez. En cuanto a la narrativa pública, yo seguía siendo la hija inestable y financieramente arruinada que había sido exiliada silenciosamente por el bien del nombre de la familia. Pero a puertas cerradas, la realidad de su situación se estaba desmoronando rápidamente. Los avisos de incumplimiento de mi holding se generaban y enviaban automáticamente cada 30 días. Primero, las advertencias fueron educadas. Luego, se volvieron severas. Finalmente, se volvieron legalmente amenazantes. La familia Corbin había incumplido oficialmente 3 pagos trimestrales masivos consecutivos del préstamo de $4.5 millones. Las multas por mora se acumulaban. La tasa de interés del 18% los estaba devorando por completo. Sabía que estaban en pánico porque las grietas comenzaron a aparecer en los lugares más predecibles. Una lluviosa tarde de martes a finales de octubre, estaba sentada en mi apartamento revisando un nuevo contrato de adquisición cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mi tía Carol. No había hablado con ella desde el incidente de la boda. Abrí el mensaje. Ashley, no puedo creer lo increíblemente egoísta que eres. Tus padres están luchando con graves problemas de salud en este momento, y no les has enviado un solo dólar para ayudarlos. Tu madre está enferma de preocupación. Tú ganas un salario decente haciendo el trabajo de oficina que sea. Lo menos que podrías hacer es enviarles algo de dinero para las facturas médicas. Eres una hija ingrata. Leí el mensaje 2 veces. Problemas de salud, facturas médicas. Solté una risa aguda y amarga que resonó en mi cocina vacía. No estaban enfermos. Estaban en quiebra. Los muros financieros se les venían encima. El estrés del inminente incumplimiento los estaba devorando vivos. Y en lugar de asumir la responsabilidad del catastrófico desastre financiero en el que se habían metido, estaban enviando a su mono volador, tía Carol, para hacerme sentir culpable a la hija que habían tirado como basura. Querían que yo financiara el mismo estilo de vida del que se burlaban de mí. No respondí a la tía Carol. Simplemente bloqueé su número.
Les había dado a mis padres mi último dólar en la isla de su cocina. No iban a recibir un solo céntimo más de mí. A la mañana siguiente, entré en la oficina de David. Estaba en una llamada de conferencia, pero silenció el micrófono cuando vio la expresión de mi cara. Es hora, dije. David sonrió. Sabía exactamente lo que quería decir. Vamos a apretar el gatillo con el proyecto Corbin. Sí, respondí, mi voz dura y firme. Inicia los procedimientos de ejecución hipotecaria, congela los activos comerciales, presenta las reclamaciones de responsabilidad del garante secundario. Quiero que la carta de demanda se envíe por correo certificado a la propiedad de Corbin y a la casa de mis padres hoy mismo. Dals 48 horas para responder antes de que lo embarguemos todo. David asintió, sus dedos ya tecleando rápidamente en su teclado. ¿Y quién se encargará de la reunión obligatoria de reestructuración en Boston? Ya he contratado a Liam, dije. Es un litigante senior de bancarrota con sede en Boston. Es astuto, despiadado y sabe cómo montar un espectáculo. Fija la reunión para este viernes en su oficina. Haz que la asistencia sea obligatoria para todos los firmantes. Si no aparecen, nos quedaremos con las casas el lunes. Mientras regresaba a mi escritorio, sentí una oleada de adrenalina pura y sin filtros. La trampa estaba completamente tendida. Los cables estaban disparados. Durante meses, ellos habían controlado la narrativa. Me habían pintado como la villana, la mendiga, la mancha vergonzosa en su retrato familiar perfecto. Pero la tinta de su sentencia de muerte financiera ya estaba seca. ¿Qué sucede cuando las personas que te desecharon se dan cuenta de que tú eres la única que tiene la llave de su supervivencia? Estamos a punto de descubrirlo. La mañana del viernes en Boston era fría y nublada. El cielo tenía el color del hierro magullado, amenazando lluvia. Yo estaba en la sala de observación privada de la oficina legal de Liam, un rascacielos, mirando a través de las ventanas de piso a techo la extensa ciudad. Llevaba un traje gris carbón hecho a medida que costó $4.000. En mis muñecas, un clásico reloj Cartier, mi cabello recogido en un estilo afilado e intransigente. No parecía una artista inestable. No parecía una oficinista desesperada. Parecía exactamente lo que era, una ejecutora. La sala de conferencias de al lado estaba separada de mi sala de observación por un panel de vidrio unidireccional. Yo podía verlos, pero ellos no podían verme a mí. Exactamente a las 9:55 de la mañana, las puertas del ascensor se abrieron y la presa entró en la trampa. Primero llegaron Brenda Corbin y su esposo. Parecían demacrados. El brillo arrogante había sido completamente borrado de sus rostros, reemplazado por el brillo pálido y sudoroso del pánico absoluto. Luego llegaron Brandon y Brooke. Brooke llevaba un abrigo de diseñador de marca, aferrándose fuertemente al brazo de Brandon, pero sus ojos se movían nerviosamente por la imponente y moderna oficina legal. Finalmente, mis padres, Richard y Eleanor, entraron. Mi padre parecía 10 años mayor que la última vez que lo vi. Sus hombros estaban caídos. Su caro traje parecía un poco grande para su figura encogida. Y mi madre sostenía su bolso de diseñador como si fuera un salvavidas en un océano tempestuoso. La asistente legal de Liam los guió a todos a la enorme sala de conferencias de cristal. Se sentaron alrededor de la pesada mesa de caoba. Incluso frente a la ruina financiera absoluta, su arrogancia inherente no pudo ser completamente suprimida. Observé a través del cristal cómo Brandon chasqueaba los dedos a la asistente. Disculpe, exigió, su voz se transmitía a través de la alimentación de audio en mi habitación. Hemos estado esperando 5 minutos. Somos personas muy ocupadas. Tráigame un espresso doble y asegúrese de que esté caliente. Mi suegro tomará un agua con gas y limón. La asistente simplemente lo miró con una expresión impasible y profesional. El servicio de bebidas está cerrado, señor. El director gerente llegará en breve para comenzar la revisión de liquidación de activos. Brandon se burló, volviéndose hacia su madre. Esto es ridículo. Estas firmas de cobro de deudas no tienen ningún respeto por sus superiores. Solo necesitamos negociar una pequeña extensión. Unos meses más y las propiedades comerciales darán ganancias.
Brenda le siseó que bajara la voz, sus ojos escaneando la habitación nerviosamente. No actúes como un tonto, Brandon. Ellos tienen la nota de todo, nuestras propiedades, nuestras cuentas y la casa de tus suegros. Vi a mi padre encogerse al mencionar su casa. Richard se aclaró la garganta, tratando de proyectar una confianza que claramente no poseía. Ahora, Brenda, no nos asustemos. Somos personas respetables. Estoy seguro de que el CEO de esta firma es un hombre razonable. Una vez que vea quiénes somos, una vez que entienda nuestro estatus social en la comunidad, sin duda nos concederá el periodo de gracia que necesitamos. Solo necesitamos encantarlo. Solté una risa baja y fría en la vacía sala de observación. Encantarlo. Estaban entrando en un matadero y pensaron que podían negociar con el carnicero presumiendo de sus membresías en clubes de campo. Exactamente a las 10, la pesada puerta de roble de la sala de conferencias se abrió. Liam entró. Era una figura imponente, alto y elegantemente vestido, llevando una gruesa pila de expedientes legales. No sonrió. No ofreció su mano para estrecharla. Simplemente caminó hasta la cabecera de la mesa y dejó caer el enorme expediente con un golpe fuerte y agresivo. El sonido hizo que mi madre se sobresaltara físicamente en su asiento. Buenos días, dijo Liam, su voz completamente desprovista de calidez. Estamos aquí para discutir el incumplimiento catastrófico del proyecto comercial Corbin, un préstamo en dificultades de $4.5 millones. Todos ustedes son firmantes. Han incumplido 3 pagos consecutivos. A partir de hace 48 horas, mi cliente ha iniciado los protocolos de incautación total de activos y ejecución hipotecaria. Richard se puso de pie, intentando usar su antigua autoridad de gerente de banco. Ahora, mire, señor Liam, somos las familias Wilson y Corbin. Claramente ha habido un malentendido con respecto a nuestra liquidez. Exigimos hablar directamente con el CEO de Da Financial Holdings. No negociaremos con un intermediario. Liam miró a mi padre con una expresión de pura e inalterable lástima. Un silencio se hizo. ¿No quieren negociar con un intermediario?, preguntó Liam con suavidad. Muy bien. Da la casualidad de que la directora ejecutiva y única propietaria del capital de la cartera de deuda voló desde Chicago específicamente para esta reunión. Quería manejar su liquidación personalmente. Ella, Brooke repitió, frunciendo el ceño con confusión. Liam hizo un gesto hacia la puerta lateral que conectaba la sala de conferencias con mi área de observación. Permítanme presentarles a la dueña de todo su futuro financiero. Alargué la mano y giré el pomo de latón. Abrí la puerta. Mis caros tacones resonaron bruscamente contra el suelo de madera mientras entraba en la luz deslumbrante de la sala de conferencias. Caminé lentamente, deliberadamente, manteniendo mi postura perfectamente erguida, mis ojos fijos al frente. Pasé por delante de las caras conmocionadas de la familia Corbin. Pasé por delante de mi hermana, cuya boca se había abierto en un feo y silencioso jadeo. Caminé hasta la cabecera de la mesa de caoba, saqué la silla de cuero de respaldo alto junto a Liam y me senté. Crucé las manos cuidadosamente sobre el expediente de deuda de $4.5 millones. Buenos días a todos, dije. Mi voz era suave, pero dominaba toda la sala. Escucho que buscan una extensión de su deuda. El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado como para aplastar huesos. No solo era silencio. Era el vacío absoluto y sin aliento del espacio. El rostro de mi padre se desvaneció por completo. Parecía un hombre al que acababan de decir que le quedaban 5 minutos de vida. Miró mi traje a medida, el reloj Cartier, la enorme pila de documentos legales que descansaban bajo mis manos pulcras. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Brooke dejó caer sus carísimas gafas de sol de diseñador al suelo. El plástico se hizo añicos, pero ni siquiera parpadeó. Simplemente me miró fijamente, con los ojos muy abiertos con un terror que nunca antes había visto. Brenda Corbin miraba de un lado a otro entre mis padres y yo, su confusión se transformaba rápidamente en una horrible realización. Esto debe ser una broma, Brandon finalmente tartamudeó, señalándome con un dedo tembloroso. Esta es la hermana de Brooke. Es una empleada de bajo nivel.
Es una don nadie. ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta? Tomé un elegante bolígrafo negro de la mesa y lo golpeé suavemente contra el expediente. No es una broma, Brandon. Da Financial Holdings es mi empresa. Compré su deuda tóxica y basura en efectivo hace 3 meses, lo que significa que, a partir de ahora, soy dueña de los bienes raíces de su familia. Soy dueña de sus cuentas bancarias. Y miré directamente a mi padre, cuyas manos temblaban violentamente sobre la mesa. Soy dueña de la escritura de la hermosa casa colonial blanca al final de la calle sin salida. Mi madre soltó un sollozo ahogado y agudo. Ashley, susurró, su voz entrecortada. Ashley, ¿qué está pasando? Me incliné hacia adelante, mis ojos fijos en los suyos. ¿Qué está pasando, madre? Es que la mendiga que echaste de la boda ahora es la ejecutora, y me he quedado sin misericordia. Si crees que la sorpresa en sus caras fue satisfactoria, aún no has visto nada. Lo que sucedió a continuación destrozó por completo su falsa dinámica familiar. La atmósfera en la sala de conferencias cambió de una incredulidad atónita a un caos absoluto en cuestión de segundos. Compraste nuestra deuda. Chilló Brenda Corbin, golpeando sus manos llenas de anillos sobre la mesa. Esto es altamente ilegal. Esto es un conflicto de intereses. Te demandaremos. Te arrastraremos por los tribunales por fraude. Liam soltó una risa seca y despectiva. Señora Corbin, le aconsejo encarecidamente que baje la voz. La adquisición de papel comercial en dificultades por parte de una empresa de inversión privada es una práctica completamente legal y estándar en la industria. Mi cliente compró su préstamo impago de su anterior prestamista en la sombra de forma justa y cuadrada. No hay fraude. Solo hay su flagrante incompetencia financiera. Volví mi atención hacia mi padre. Estaba sudando profusamente, aflojando su corbata de seda con dedos temblorosos. Ashley, por favor, jadeó, su voz sonando pequeña y patética. Eres nuestra hija. Somos familia. No puedes hacernos esto. Perderemos nuestra casa. Perderemos nuestra jubilación. Todo por lo que hemos trabajado. ¿Familia? Interrumpí, mi voz cortando su patético ruego como una navaja. ¿Quieres hablar de familia ahora, Richard? Eso es fascinante porque hace 3 meses, cuando volé por todo el país para celebrar la boda de mi hermana, la familia no parecía significar mucho para ti. Metí la mano en el bolsillo de mi traje y saqué mi teléfono inteligente. Lo conecté al sistema de altavoces Bluetooth incrustado en el centro de la mesa de conferencias. Había guardado el archivo de audio de la cámara corporal del guardia de seguridad. Presioné reproducir. El audio llenó la sala, nítido e innegable. Seguridad, retiren a esta mendiga antes de que la familia del novio la vea. Está invadiendo la propiedad. El sonido de la voz cruel y aterrorizada de mi padre resonando en la sala de cristal fue devastador. Mi madre se cubrió la cara con las manos. Brooke parecía físicamente enferma. Pausé el audio. Retiren a esta mendiga, repetí en voz baja, dejando que las palabras flotaran en el aire. Le dijiste al equipo de seguridad que yo era una cazafortunas inestable. Les dijiste a tus amigos y familiares que yo estaba sufriendo una grave ruina financiera para encubrir el hecho de que me prohibiste la entrada al lugar. Me humillaste. Borraste mi habitación de la infancia para construir un armario. Tiraste mis medallas y recuerdos a la basura. Brooke comenzó a llorar. Espesas lágrimas negras de rímel corrían por sus mejillas perfectamente contorneadas. Ashley, lo siento mucho. No quería hacerlo. Fue la madre de Brandon. Brenda nos obligó a hacerlo. Dijo que nos avergonzarías. Dijo que eras demasiado pobre para encajar. La cabeza de Brenda se volvió hacia Brooke, sus ojos ardiendo de furia. Estúpida, ingrata mocosa. No me eches la culpa a mí. Tus propios padres estuvieron de acuerdo con cada palabra que dije. Me dijeron que era una perdedora. Brandon se levantó de su silla, su cara roja de rabia. Señaló con un dedo acusador a mi padre. Nos mentiste, Richard. Nos dijiste que tu familia tenía dinero. Nos dijiste que eras respetable. Nos arrastraste a este lío.
¿Se arrastraron a sí mismos a este lío? Grité, mi voz finalmente elevándose, resonando en las paredes de cristal. Golpeé la mano sobre la mesa, el ruido repentino silenciando la sala al instante. No actúen como víctimas. Ninguno de ustedes. Me levanté, caminando lentamente detrás de mi silla. La familia Corbin obtuvo un préstamo de $4.5 millones porque sus propiedades comerciales están fallando, su gestión es incompetente y se niegan a dejar de comprar ropa de diseñador y tomar vacaciones de lujo. Están en bancarrota. Han estado en bancarrota durante años. Dirigí mi mirada a mis padres. ¿Y ustedes, también? Estaban tan desesperados por casar a su hija de oro con una familia rica que ni siquiera se molestaron en hacer una verificación de antecedentes básica. Estaban tan cegados por la ilusión de la vieja riqueza, que copatrocinaron un préstamo depredador. Hipotecaron su casa y todo su fondo de jubilación para pagar una estafa. Vendieron sus almas por una boda que no fue más que una patética obra de teatro. Mi madre estaba sollozando incontrolablemente ahora, meciéndose de un lado a otro en su cara silla. Ashley, no lo sabíamos. No sabíamos que estaban en quiebra. Solo queríamos lo mejor para Brooke. Lo mejor para Brooke. Me burlé fríamente. ¿Y qué hizo Brooke? Quería las Maldivas a mi costa. Bebió champán mientras yo estaba en la entrada. Bueno, la fiesta ha terminado oficialmente. Hice una señal a Liam. Deslizó una gruesa pila de documentos legales sobre la mesa, deteniéndose justo delante de Brandon y mi padre. Estos son los avisos finales de ejecución hipotecaria, declaré. Toda emoción completamente despojada de mi voz. Exijo el pago del préstamo. Tienen exactamente 48 horas para desalojar las propiedades comerciales. Y Richard y Eleanor, tienen hasta el lunes por la mañana para empacar sus maletas y dejar la casa colonial blanca en la calle sin salida. Si no se han ido para las 8 de la mañana, el sheriff del condado llegará para desalojarlos por la fuerza y la propiedad será incautada y vendida en subasta pública. «No puedes hacer esto», gritó Brooke, golpeando los puños sobre la mesa. «Eres un monstruo. Somos tu familia. Tienes millones de dólares. No necesitas nuestra casa». «No necesito tu casa, Brooke», estuve de acuerdo con calma. Probablemente la derribaré y venderé el terreno baldío. No se trata del dinero. Se trata de las matemáticas. Apostaste con dinero que no tenías y perdiste. Y en el mundo real, fuera de tu falsa burbuja de Instagram, las acciones tienen consecuencias. Cogí mi maletín, me arreglé la chaqueta y caminé hacia la puerta. «Espera. Por favor, espera», gritó Brandon, su arrogancia completamente destrozada, sonando como un niño aterrorizado. ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿A dónde se supone que debemos ir? Me detuve en la puerta y miré de nuevo al patético y destrozado grupo de personas sentadas alrededor de la mesa de caoba. Su falsa riqueza se había ido. Su falso vínculo familiar estaba destrozado. Se estaban volviendo unos contra otros como animales hambrientos en una jaula. Sugiero que empiecen a buscar apartamentos baratos, dije, y quizás reduzcan el consumo de expresos dobles. Salí de la habitación, dejándolos ahogarse en sus propias lágrimas y gritos. A la mañana siguiente, el aire en Boston se sentía significativamente más ligero. Había dormido 10 horas seguidas en mi suite de hotel de lujo, el tipo de sueño profundo y sin sueños que solo llega cuando una carga masiva y pesada finalmente se ha quitado de los hombros. Empaqué mi maleta para pasar la noche, disfruté de una tranquila taza de café del servicio de habitaciones y tomé el ascensor hasta el gran vestíbulo para hacer el checkout. Mi coche privado me esperaba fuera para llevarme al aeropuerto. Salí por las puertas giratorias de cristal y al aire fresco de la mañana. El valet estaba cargando mi bolso en el maletero de un elegante sedán negro. «Ashley, espera». Me detuve. Ni siquiera tuve que darme la vuelta para reconocer las voces desesperadas y suplicantes. Lentamente giré la cabeza. De pie en la acera, luciendo completamente fuera de lugar entre los ricos huéspedes del hotel y los ajetreados botones, estaban mis padres y Brooke. ¿Parecían? Brooke llevaba la misma ropa que había usado en la reunión de ayer. Su maquillaje estaba muy corrido,
dándole la apariencia de un mapache triste y exhausto. Mi padre no se había afeitado y sus ojos estaban inyectados en sangre. Mi madre parecía pequeña y frágil, su abrigo de diseñador arrugado y manchado. Claramente habían estado esperando fuera del hotel durante horas, emboscándome como paparazzi desesperados. Suspiré, ajustándome el abrigo. ¿Qué quieres, Richard? Tengo un vuelo que tomar. Mi madre se apresuró, abandonando por completo su persona de alta sociedad. Me agarró la mano, sus dedos temblaban salvajemente. Cayó de rodillas allí mismo en la acera de hormigón frente al hotel de lujo. Ashley, por favor, sollozó, las lágrimas le caían por la cara. Por favor, ten piedad de nosotros. Nos quedamos despiertos toda la noche mirando las finanzas. No tenemos nada. Si nos quitas la casa, no tenemos a dónde ir. Estaremos en la calle. Por favor, eres nuestra hija. Somos tu sangre. Eres tan rica, Ashley. Tienes tanto. Solo perdona la deuda. Por favor. Miré a la mujer que había pasado toda mi vida diciéndome que era una decepción. La mujer que había accedido a dejar que la seguridad me echara de la boda de mi hermana porque supuestamente era demasiado pobre para ser vista. Suave pero firmemente le quité la mano y di un paso atrás. Levántate, Eleanor, dije con frialdad. Estás montando un espectáculo. La gente está mirando. Odias que la gente mire. Mi padre dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos. Extendió la mano como para abrazarme, pero levanté la mía, deteniéndolo en seco. Ashley, te lo ruego. Me equivoqué. Fui tan arrogante y me equivoqué tanto. Estábamos cegados por Brenda y Brandon. Queríamos que Brooke estuviera segura. Cometimos un error terrible. Pero somos familia. No puedes dejar a tus propios padres en la calle. Brooke se acercó, su voz temblaba. Brandon está hablando de divorcio, gritó. Su familia nos culpa de la bancarrota. Dicen que los engañamos. Mi matrimonio ha terminado. Mi vida está arruinada. Por favor, Ashley. Ya lo tienes. Ya probaste tu punto. Solo devuélvenos nuestra casa. Los miré a los tres. Estaban verdaderamente rotos. El terror absoluto en sus ojos era genuino. Por una breve y fugaz fracción de segundo, un pequeño fantasma de la niña que solo quería que sus padres la amaran revoloteó en mi pecho. Pero luego recordé el largo y silencioso viaje de regreso a mi hotel barato después de que me rechazaran en las puertas. Recordé la caja de mis recuerdos de la infancia tirada en el ático polvoriento. Recordé el pie de foto de la tía Carol. Inestabilidad personal y financiera grave. Miré a mi padre. ¿Me estás rogando? Pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Sí, susurró, las lágrimas cayéndole por las mejillas. Te estamos rogando. Incliné la cabeza, estudiando su rostro desesperado. Hace 3 meses, estabas de pie en los escalones de Magnolia Estates. Llevabas un smoking. Me miraste como si fuera una enfermedad. Llamaste a los guardias de seguridad y dijiste, retiren a esta mendiga. Mi padre se encogió como si lo hubiera golpeado físicamente. Ashley, no quise decir. No lo dejé terminar. Me acerqué, asegurándome de que cada palabra llegara exactamente donde debía. Le dijiste a todo el mundo que yo era una mendiga. Le dijiste al mundo que estaba en quiebra. Creaste una narrativa en la que yo era la marginada patética y desposeída. Bueno, Richard, felicidades. La narrativa ha cambiado. Tengo la escritura de tu casa. Tengo los derechos de tu jubilación. Tengo el poder de borrar todo tu falso legado del mapa. Ahora ustedes son los mendigos. Me di la vuelta, el valet abriendo la pesada puerta del sedán negro para mí. Ashley, por favor. Gritó mi madre, su voz resonando por la calle. No tenemos otras opciones. ¿Qué se supone que debemos hacer? Hice una pausa, apoyando la mano en la puerta del coche. Los miré por última vez. Miré las lágrimas, el maquillaje arruinado, la arrogancia destrozada.
Los mendigos no pueden elegir, dije simplemente. Me deslicé en el lujoso asiento de cuero del sedán. La puerta se cerró con un golpe sólido y satisfactorio, cortando instantáneamente los sonidos de sus sollozos. El conductor puso el coche en marcha y se alejó de la acera. No miré hacia atrás. Observé cómo la ciudad de Boston se desvanecía a través de las ventanas tintadas, sin sentir absolutamente nada más que paz. Las consecuencias fueron rápidas, brutales y completamente públicas. No tuve que mover un dedo más. El propio peso de su incompetencia los aplastó. El lunes por la mañana, el sheriff del condado llegó a la casa colonial blanca en la calle sin salida. Los vecinos, los mismos amigos del club de campo a quienes mis padres habían intentado impresionar durante décadas, se quedaron en sus impecables céspedes y observaron cómo los caros muebles de mis padres eran sacados y cargados en camiones de mudanza baratos. La casa fue cerrada, tapiada y oficialmente incautada por Da Financial Holdings. A la familia Corbin le fue mucho peor. Los periódicos de negocios locales de Boston se hicieron con la historia. Los titulares fueron despiadados, la caída de una dinastía inmobiliaria local. La exposición de su masiva deuda y sus prácticas contables fraudulentas llevó a múltiples investigaciones. Se vieron obligados a liquidar todos sus activos comerciales, vender sus coches de lujo y declararse en bancarrota del capítulo 7. Como Brooke había predicho entre lágrimas, su matrimonio no sobrevivió al apocalipsis financiero. Sin los yates, los bolsos de diseñador y el flujo interminable de crédito, el afecto de Brandon se evaporó. Solicitó el divorcio menos de un mes después, culpando públicamente a mi familia por arruinar su vida. Brooke, que había pasado toda su existencia dependiendo de su apariencia y del dinero de otras personas, de repente tenía 26 años, estaba divorciada, en quiebra y obligada a mudarse a un pequeño apartamento de alquiler de 2 habitaciones con nuestros padres en el lado equivocado de la ciudad. La ironía de la situación era casi poética. Tía Carol, la misma mujer que me había enviado ese mensaje de texto vicioso, inmediatamente se volvió contra ellos. Chismorreó con toda la familia extendida sobre cómo Richard y Eleanor habían apostado los ahorros de toda su vida para comprar un yerno millonario falso. Los monos voladores, que una vez habían apoyado la crueldad de mis padres, ahora los rodeaban como buitres, destrozando su reputación arruinada. Lo observé todo a distancia, segura en mi oficina en un rascacielos de Chicago. No sentí culpa. No sentí arrepentimiento. Simplemente los había obligado a pagar la cuenta de la comida que eligieron comer. 3 meses después de la ejecución hipotecaria, organicé una cena en mi ático. La nieve caía copiosamente afuera, cubriendo las calles de Chicago con una paz tranquila y blanca. Dentro, el apartamento estaba cálido, lleno del rico olor a ajo asado y vino tinto caro. Chloe, mi mejor amiga y la contadora principal de la firma, se reía a carcajadas de un chiste que David estaba contando sobre un cliente difícil. Mis colegas, mis mentores, las personas que me habían apoyado cuando trabajaba 80 horas a la semana y construía mi imperio desde cero. Todos estaban allí. No estábamos conectados por sangre. Estábamos conectados por respeto mutuo, lealtad y cariño genuino. Estuve de pie junto a la isla de la cocina sirviendo otra copa de vino, tomándome un momento para observar la habitación. Así es como se ve una verdadera familia, pensé para mí misma. Una familia no exige que te encoges para encajar en sus frágiles egos. Una familia no te arroja a los lobos para proteger su posición social. Una familia no se construye sobre mentiras, deudas de tarjetas de crédito y falsas membresías de clubes de campo. Una familia está formada por las personas que te ven exactamente como eres, en tus momentos más bajos y más altos, y eligen sentarse a tu mesa de todos modos. Chloe se acercó, chocando su copa de vino con la mía. ¿Pareces feliz, Ashley? Verdaderamente feliz. Sonreí, tomando un sorbo del vino tinto intenso. Lo soy, Chloe. Por primera vez en mi vida, realmente lo soy. El dolor de ser rechazada por las personas que te trajeron a este mundo es un tipo único de agonía. Deja una cicatriz que nunca se desvanece por completo. Pero aprendí que a veces lo peor que te puede pasar es en realidad el universo entregándote la llave de tu propia libertad. Me cerraron la puerta de la boda, pero al hacerlo, se cerraron ellos mismos la puerta de mi vida para siempre. Les quité su casa. Desmantelé su falsa dinastía.
Aplasté su arrogancia usando exactamente las mismas reglas financieras que ellos adoraban. Algunas personas podrían escuchar esta historia y pensar que fui demasiado despiadada. Podrían decir que la sangre es más espesa que el agua y que debería haber mostrado misericordia a mis propios padres cuando estaban de rodillas suplicando en la acera. Pero les pregunto esto, les quité su hogar, rompí su orgullo y jugué su propio juego contra ellos.